quién es nuestro próximo speaker. Ustedes ya lo ven en pantalla, Pedro Suárez. En un mundo digital en constante evolución, Pedro Suárez, director comercial de Cloudflare, nos va a invitar a repensar la seguridad desde una perspectiva impulsada por la inteligencia artificial. Pedro Suárez actualmente se desempeña como director de ventas de esta empresa para América Latina. Es responsable además también de liderar su estrategia tanto para Latinoamérica, bueno, estamos hablando del Caribe, América del Sur, y en el fondo estamos hablando de toda la población hispanoparlante, la cual está trabajando Pedro. Pedro es líder, es un experimentado, durante 25 años ha trabajado en esta industria de las empresas de tecnología, de información, telecomunicaciones, y el tiempo le ha brindado también la capacidad de estar constantemente innovando, dándole esas soluciones y propuestas a sus clientes a través de canales y estrategias que vamos a estar conociendo. Así que un fuerte aplauso y muy bienvenido, Pedro. Gracias por acompañarnos y te dejamos acá el escenario para poder escucharte. Bienvenido, Pedro. Gracias. Un gusto. Buenas tardes. Qué gusto estar acá nuevamente. Hace un año estuvimos también en una presentación acá con ustedes. Veo nuevas caras también. Muchísimas gracias por estar acá conmigo el día de hoy. Vamos a hablar de algunos temas bien interesantes que tienen que ver con cómo estamos evolucionando rápidamente en la incorporación de la inteligencia artificial a nivel de plataformas y cómo eso nos lleva a una ejecución mucho más corporativa de estas herramientas que sin duda están a la orden del día y que obviamente vienen para hacer una diferencia. Y si me preguntaran, y es un ejemplo que uso muy a menudo, ¿qué pasa con todo esto de la inteligencia artificial y para dónde nos va a llevar en nuestras vidas? Les recomiendo una lectura, un libro que me gusta mucho. ¿Alguno recuerda a un escritor, es un físico, es una persona que se considera una de las personas más inteligentes del planeta? Se llama Michio Kaku, tiene programas en televisión, etcétera, pero tiene unos libros bien interesantes. Uno de ellos que a mí me gusta mucho se llama Física de lo Imposible. Y básicamente lo que él explica en 3 etapas, cosas que al parecer humano suenan imposibles, pero que se pueden materializar, hacer real mediante la tecnología. Y lo maneja en 3 fases, una que es cerca, es decir, de 1 a 100 años, otra que es mediana, de 100 años en adelante, y otra que es casi imposible, donde él no se atreve ni siquiera a decir cuándo va a pasar, pero ponen teorías como pudieran con tecnología hacerse esas cosas. Para darles un ejemplo de ellas, dice la capa de invisible de Harry Potter, si se acuerdan de la película, la capa es, me hago invisible, no me ven. Él explica cómo con tecnología se pudiera hacer algo como eso y en cuánto tiempo eventualmente. Hay muchas cosas en el libro, una que me llamó la atención a mí, y estuve en una presentación de él donde él decía, hay cosas que no debieron haber pasado, hay cosas que se hubieran podido prevenir, como ciertas enfermedades, y tuviéramos de pronto eventualmente algunas personas con nosotros todavía. Y daba el ejemplo de Steve Jobs. Decía, bueno, ese cáncer que él tuvo, a lo mejor se hubiera podido haber prevenido en un contexto de salud, ¿no? De medicina. Y daba el ejemplo, con inteligencia artificial va a llegar un momento en el que va a haber la capacidad de que haya sensores y haya análisis y diagnóstica previa que nos permita que la salud sea más preventiva, no tan correctiva como hoy. Hoy se descubre una enfermedad y se trata de corregir. Va a llegar un momento en que la inteligencia artificial permita, cuando me estoy viendo en el espejo en la mañana, cepillándome los dientes, yendo al baño, hay muestras ahí fisiológicas que se pueden ya tomar automáticamente, que generen algún análisis que me permita, a lo mejor cuando abra la puerta para salir hacia el trabajo ya está, un dron ya me dejó ahí el medicamento, ¿no? Para prevenir la enfermedad que va a venir. Algo así. Porque de eso se trata, de que mejore la calidad de nuestras vidas. Entonces, por eso un poquito pensando hacia allá, obviamente, como decía el libro, se llama Física de lo Imposible. Hay muchas cosas que suenan extremadamente fantásticas, pero de a poco vamos a ir viendo cómo se generan. Yo tuve la oportunidad de participar, por ejemplo, hace muchos años, en la invención de los sistemas de reconocimiento de voz natural, cuando yo trabajaba en Bell Labs. Y a mí me tocó
en la parte de español, trabajar en el equipo que desarrollaba, cómo que la máquina entendiera la palabra sí, la palabra no, los números del 0 al 9 para poder interactuar con un sistema. Y hoy en día lo hacemos de una forma súper común, ¿no? Y le preguntamos a cualquier motor, dime tal cosa, etcétera. De hecho, yo estaba aprendiendo o estoy practicando italiano y ahora uso un motor con el que hablo. Entonces voy en el auto y en lugar de, no sé, hablar con un humano para practicar el idioma, le digo a este motor que hable conmigo. Pero el tema no es que no me siento en una clase, me siento hablando con otra persona porque es supremamente abierto. Me dice, ¿de qué quieres hablar? ¿De un deporte? De cualquier cosa. A mí me gustan ciertos deportes como el fútbol, me gusta cocinar, me gustan los vinos, me gustan los whiskies. Entonces hablamos de esos temas que a mí me gustan y practico el idioma usando un motor de estos. Ahora, ¿qué está pasando en el momento que yo estoy tan entretenido usando este motor para hablar en italiano? Hay unas computadoras que están quemando CPU para que esta maquinita me esté diciendo a mí, buongiorno. Y eso cuesta mucho dinero. O sea, no es tan fácil como parece. Detrás de eso hay infraestructuras, mega infraestructuras, que están poniendo nuestras economías incluso en repensar ciertos temas como hasta cómo vamos a generar la energía que se requiere en el futuro para que todas estas inteligencias artificiales puedan operar, ¿sí? Ya se especula, porque estos son especulaciones, al final son pronósticos, que de aquí al 2030 va a haber más de un 50% en el incremento de la energía eléctrica, solamente por la alimentación de las plataformas de inteligencia artificial. Estamos hablando de 560 megavatios por hora que se van a consumir estos motores. Esto es candela, fuego puro. Entonces, obviamente para nuestras organizaciones también hay que pensar cómo vamos a meterle el carbón, el combustible, para que esto funcione, ¿no? Y que todas estas plataformas, por un lado, sí hagan las cosas lindas que queremos hacer, porque obviamente todos queremos que nos hable, que nos entienda, que nos ayude, que nos automatice, pero tiene que ser efectivo económicamente, ¿sí? No me puede costar más el alivio que me da la IA que el producirla. Entonces, o más bien al contrario, no me puede costar más producirla que el alivio que me da en mis actividades o las ayudas que me pueda prestar. Entonces, hay un gran desafío. El otro desafío es dónde está la información. La información está en todos lados hoy en día. La información está en múltiples nubes, la información está en sistemas estáticos, dinámicos. ¿Cómo hacemos para que eso pueda interactuar de una forma coherente? ¿Sí? Y de todas maneras, el elemento que probablemente le da más preocupación a las organizaciones es qué pasa con la información, ¿sí? Y entre ayer y hoy ha habido sesiones en algunos de estos salones en las cuales se habla de privacidad de datos, por ejemplo. Ahí, ¿qué está pasando? ¿Cómo controlamos de que esto no se vuelva un problema con la información de los clientes que servimos, la información de los contratos que firmamos, la estrategia del negocio? Porque también se le pueden hacer interacciones a estos motores donde probablemente estamos sacando información que no debamos hacerlo. Entonces, cuando vemos el ciclo completo de las aplicaciones de inteligencia artificial, podemos darnos cuenta, esto tiene láser, bueno, no se alcanza a ver ahí, ¿sí? Que es todo un proceso cíclico. Se crea la aplicación, se establecen unos modelos que se ponen en un proceso de aprendizaje, que continuamente estén infiriendo, sacando conclusiones, aprendiendo, reaprendiendo y sumando. Y todo esto para que la plataforma y la aplicación sea cada vez más sencilla de utilizar, entienda mejor la interfaz humana y que permita generar un resultado más óptimo. Pero todo esto tiene un costo, y es un costo bien importante, que era lo que les mencionaba anteriormente. Alguien tiene que ejecutarlo en una plataforma. Lo puedo hacer en una computadora, en la casa, sí, seguro, pero ¿hasta qué capacidad lo puedo hacer? Entonces, si lo miramos en cómo están evolucionando estos sistemas, estos procesos, partamos de lo esencial, que es el entrenamiento y la inferencia. Es decir, cómo la plataforma empieza a reaccionar ante el pedido que le hace el ser humano, y hablamos mucho de las aplicaciones generativas, por ejemplo,
parten de un prompt, de lo que yo le pido que haga, y luego del feedback que yo le dé como usuario, que le permita saber si tiene que hacer un cambio. Entonces, suena fácil, pero eso tiene que almacenarse en algún lado, tiene que procesarse en algún lado. Entonces, ese entrenamiento tiene una particularidad que tenemos que cuidar en cada una de las inferencias, en cada una de las interacciones que hagamos. De ahí en adelante empezamos a ver otros aspectos que empiezan a evolucionar y entramos en este mundo de la automatización. De hecho, si lo vemos en etapas, ¿sí? Empezamos pues con la parte de inteligencia predictiva, donde los sistemas, y mucho se hablaba de eso como machine learning, los sistemas tenían la función de, basado en algún elemento de información, tomar alguna acción de algún modo predictiva. Y hay un ejemplo, trayéndolo a un contexto de la vida real. Si yo fuera una empresa que vende algo, le pudiera a mi motor de inteligencia artificial predictiva preguntar quiénes son los clientes con propensión de comprar. Ejemplo, ¿sí? Si yo compro un artículo cada mes y estamos el 3 de abril y no lo compré en marzo, por ejemplo, peinillas. Yo compro peinillas cada mes. Mentira, no me peino. Si fuera ese el caso, entonces no compré la peinilla de marzo, pues el sistema me va a mandar un correo, me va a preguntar algo, te ofrezco las peinillas de moda, etcétera, para que te puedas arreglar el cabello. Entonces, esa es la parte predictiva, muy, muy básica. Después viene la parte generativa, donde con el contexto de información que le proporciona el usuario, la plataforma le ayuda a aumentar el contenido. Entonces, y ahí, bueno, todos conocemos todas las aplicaciones que hay por ahí. Ya yo me hice un cuadro que con mucho orgullo se lo presenté a mi esposa. Mira, este cuadro para la casa, me dijo, una porquería. Pero lo hice con inteligencia artificial, mi primera experiencia como pintor. Tengo un amigo que está aquí en la sala, que no voy a delatarlo, que se hizo una canción muy bonita. Bueno, mentira, está fea, pero la hizo también con un motor de AI. Él cree que le quedó bien. Pero se trata de eso, de esa interacción del usuario con la inteligencia artificial y la realimentación. En el ejemplo anterior de los clientes que compran ese producto, a lo mejor yo como empresario lo que le digo a la inteligencia artificial es, evalúame una lista de los clientes a los que tengo que mandarles esa información y dame un email posible para yo invitarlos a que me compren algo. Entonces, genérame un draft, un email para yo enviar. Y hago ese envío de ese correo en forma, digamos, asistida. Después viene la siguiente fase, que es, obviamente todas son acumulativas, no todas incluyen la anterior. En la parte de inteligencia basada en agentes o automatizada, donde no solamente le doy un input para que me haga una función, sino que le establezco reglas para automatizar las siguientes tareas. Entonces, esa inteligencia artificial toma la información, procesa, basado en el resultado y sabiendo un árbol de, digamos, posibles acciones, toma la decisión A, B, C para seguir avanzando. Entonces, ahí en el caso de la venta de peinillas, lo que yo le digo al motor es, ayúdame a establecer la base de datos, créame los correos y veamos a quién le vamos a enviar eso y después veamos quién en función de la respuesta del correo le mandamos una cotización, o sea, todo un flow más o menos como lo que está acá, ¿no? En la parte generativa le digo, ayúdame a redactar un correo. En la parte asistida o automática le doy toda una cadena de actividades, ¿no? Genérame la lista de clientes, hazme el draft del email. Ahí yo digo, hazme el draft del email, porque yo todavía no confío que envíe un email sin que yo lo haya revisado, ¿sí? Lo reviso, lo apruebo, envíalos y luego dime quiénes son los que responden para seguir tomando decisiones o le programo el resto de decisiones. La clave está en que ya a nivel de sistemas de inteligencia artificial con agentes automatizados, lo que tengo es una combinación de módulos que son autónomos junto con aplicaciones,
¿sí? Ya empiezo a interactuar con, en el caso del ejemplo, el correo electrónico, por ejemplo. Puedo interactuar con bases de datos, puedo interactuar con el usuario que me responde o no. Y las acciones se van encadenando en un workflow y todas esas interacciones se tienen que hacer mediante integraciones más comúnmente conocidas como APIs, ¿sí? Interfaces de programación de aplicaciones. Entonces estamos haciendo lo que se llama una digitalización combinatoria. Estoy haciendo que varios elementos que por separado hacen una cosa, juntos hagan una cosa mejor, ¿sí? Y ahí está el secreto. Entonces, el otro secreto de este modelo de inteligencia artificial basado en agentes automáticos es que le damos los recursos de superación de bloqueo, ¿sí? Porque lógicamente el sistema llega a un punto, si no tiene el elemento decisorio va a parar. Entonces hay que decirle cómo salirse del bloqueo, poner las condiciones default para que se pueda salir y seguir avanzando, ¿sí? Pues la condición de bloqueo puede ser algo tan simple como que me envíe una notificación a mí o que genere un reporte, etcétera. Es decir, que complete una actividad. Entonces, con esto un poco lo que se trata es de pensar de que cada vez más nos están empezando estos sistemas a fortalecer las funciones del día a día del negocio, ¿sí? Y ejemplos de la vida real, los agentes que se están usando ya para atención de servicio al cliente, ¿sí? El famoso bot que me está respondiendo las consultas cuando estoy llamando a mi aerolínea o a mi banco o a mi entidad de salud y me hace las preguntas básicas y en función de lo que le respondo me da un cierto nivel de atención antes de poner a un humano, que sería el último recurso, que sería el recurso de default o el recurso de bloqueo. Entonces, siguiente paso, te contacto con un representante humano que te seguirá atendiendo. Es justamente lo que les decía anteriormente. Entonces, todo esto tiene unas implicaciones acá interesantes. Primero, les decía yo mucho que hay una parte importante en la plataforma en el entrenamiento del modelo, ¿sí? Yo creo mi aplicación, pero la aplicación tiene que empezar a aprender, ¿sí? Todo lo que aprende la aplicación en todo ese perfeccionamiento del modelo, imagínense el cerebro humano, nacemos y empezamos a aprender un montón de cosas, eso se va quedando acá. En el mundo de la AI, eso tiene que quedar en una base de datos, en un storage, en algún lado. No hay magia. Entonces, se tiene que ir acumulando. Y en función de lo que se acumula, aprende y se va mejorando si se hace bien, ¿no? Entonces, ese es un elemento que tiene que ver ahí. Entrenamiento. Fase número 1. Después, ¿dónde hago el deployment? ¿Dónde lo pongo a funcionar? ¿Qué quiere decir eso? Si yo quiero que gente use mi modelo, use mi aplicación, ellos tienen que conectarse a algún lado, por una app, por un portal, y lo tengo que poner en servicio. Entonces el deployment, la puesta en servicio, ¿en dónde lo pongo? Lo pongo en Santiago, lo pongo en Chile, lo pongo en Sudamérica, lo pongo global. ¿A quién se lo permito? ¿A quién se lo restringo? Esas reglas también tienen que ir ahí. Después, seguridad. Yo les dije, hay temas de protección de datos, ¿no? Privacidad. ¿Sí? ¿Qué información se va a permitir que se intercambie entre los usuarios y la plataforma? ¿O qué información de mi base de datos de la empresa yo permito que salga a esa plataforma? Y después viene otra que no es nada menor y es una aplicación que yo estoy poniendo al servicio de otras personas, incluidos los hackers también, ¿no? Entonces me van a atacar y me lo van a tratar de afectar y me van a tratar de robar información y me van a tratar de fastidiar el proceso que yo estoy tratando de hacer para mis usuarios finales. Entonces la tengo que proteger. Y por último, la tengo que optimizar porque necesito entender si lo que yo estoy poniendo como una herramienta para mi empresa, para que me permita reducir costos, o hacer más ágil la atención al cliente, o vender más, o acortar un ciclo, realmente está haciendo lo que yo le pedí hacer. Y no me está costando más que lo que me hubiera hacerlo con otros medios. Entonces necesito visibilidad, necesito reportes, necesito entender la dinámica y la inteligencia de lo que está pasando en las aplicaciones para ver cómo las puedo seguir ajustando, ¿sí? Entonces, acá un tema cuando yo hablo del deployment, y acá empiezo a hablar un poco de Cloudflare, y acá, además de decirles esto, también les hago una invitación. Lo pueden utilizar. Tenemos ahí en el piso del Expo un stand de Cloudflare donde los invito a que se acerquen a conversar con nosotros. Les explicamos un poco más qué cosas hay por ahí. Y ustedes dirán, el Calvito este vino a vender.
un vendedor más que... Sí, la verdad sí. Pero esto no tiene costo al inicio. Ustedes pueden entrar a AI, como Artificial Intelligence, ai.cloudflare.com y se pueden crear su cuenta gratuita, no tienen que pagar nada. Y ahí empiecen a desarrollar, empiecen a utilizar. No compren nada hasta que estén convencidos. Si se convencen, ahí sí, está bien, bienvenido. Pero este es un tema bien interesante. Y uno de los factores que nosotros proporcionamos acá como diferencial básico, fundamental, es que nuestra región de inferencia es el planeta Tierra. O sea, es una sola región. Cloudflare no tiene región Chile, región América, nada. Es una sola región. Entonces, si yo soy un developer en Chile, estoy haciendo algo que es interesante, que estoy seguro que hay mucha gente haciendo cosas acá que valen la pena poner al servicio de la humanidad. No tengo por qué restringirme bajo ningún aspecto a que esto quede solo para una cierta población, por ejemplo, local. Lo puedo hacer global. Lo que quiero decir con esto es que si estoy utilizando esto de Cloudflare, al hacer deploy, mi aplicación está al servicio de todo el planeta. ¿Sí? No hay ninguna restricción. Es una sola región, todo el planeta Tierra. Entonces, vamos para allá. Poniéndolo en materia, porque ya le di mucha teoría, ya llevándolo a la práctica, ¿qué cosas puede hacer Cloudflare para ayudar en los diferentes aspectos que les mencioné anteriormente? Entonces, primero, el entrenamiento de los modelos necesita almacenamiento de información. Muchísimo almacenamiento de información. Entonces, ahí está ese módulo para almacenamiento en Cloudflare, donde algo que es importante es que los costos van a ser un poco más moderados, porque Cloudflare no les cobra por el egreso de la información. Cuando la ponen, sí hay un almacenaje que tienen que contratar, pero cuando la están consultando no tienen que pagar nada. Entonces, ahí hay una optimización buena a nivel de costos. Segundo, en todo lo que es la parte de dónde creo mis aplicaciones, la plataforma, el framework, ¿sí? el ambiente donde voy a desarrollar mis aplicaciones, se llama Workers AI, que es el que les comenté, ai.cloudflare.com, y ahí tienen toda la capacidad de interconectarse con modelos de lenguaje de la industria, están todos ahí disponibles para usar desde allí, pero esos modelos cuestan, entonces también hay herramientas donde Cloudflare les permite la optimización. O sea, hay un gateway donde ustedes pueden hacer controles de uso. Si sus desarrolladores, por ejemplo, van a utilizar módulos que tienen costo por transacción, pueden ponerles límites, pueden poner budget, etcétera, para que esto no se salga de control y puedan hacer, no sé, una prueba de concepto real y saber si esto realmente es rentable para la empresa. Y el último elemento es el firewall de seguridad de AI, es decir, la parte de protección para que todas estas aplicaciones y la información de sus clientes esté segura. Esto es supremamente importante en esta conversación. Entonces, resumiendo, Workers AI, la parte de la plataforma de desarrollo, ahí es donde se instalan las aplicaciones y se hace la puesta en servicio, el deployment. Y como le decía, puesta en servicio es global. El gateway, que es el manejo, es como llamémoslo el panel de control, la consola de control de todas las aplicaciones que tengo, la visibilidad, los reportes, el tráfico, los costos, etc. Y la vectorización, que es el cerebrito, que es donde las aplicaciones van guardando la información que van aprendiendo para que puedan seguir optimizándose y ser cada vez más humanizadas, si se quiere decir, o que vayan evolucionando en cuanto a la respuesta que necesita el usuario final, ¿sí? Entonces, un poquitito de cada una para dejar un poco más de contexto. Workers AI, la primera, es la plataforma de desarrollo. Y traigo aquí ¿alguien había escuchado esta frase? La red es la computadora. ¿Alguien sabe quién es John Gage? John Gage era uno de los chiefs de ingeniería en Sun Microsystems. En En el 1984 dijo esta frase. La red es la computadora. Hace 41 años dijo esta frase. Aquí estoy seguro que hay muchos que tienen menos de 41 años. Yo ya pasé por ahí hace poco. Me lo creen. Entonces, este señor dijo esta frase que en el momento sonaba absolutamente una locura. Está loco este tipo. En el año 1984. La red es la computadora, olvídate.
Lo que estaba haciendo John Gage era un pronóstico de lo que estamos viviendo hoy en día. Y eso es Cloudflare. Es Edge Computing. Nosotros estamos en todo el planeta. Acá en Chile tenemos data centers en 4 ciudades. Tenemos 6 o 7 data centers ya implementados, donde estamos lo más cerca del usuario final con la capacidad de cómputo, seguridad, performance, todo lo que les comenté, lo más cerca del usuario. Entonces, ese Edge Computing permite que en estos elementos como inteligencia artificial sea bien óptimo el manejar las aplicaciones. Por cierto, esa frase de de Network is the Computer, la dijo John Gage en el 84 y a partir de 2019 esa frase es de Cloudflare ahora. Dato curioso, es un trademark de Cloudflare, está autorizado porque la frase original de Sun Microsystems tenía un trademark que se venció y Cloudflare lo adoptó. Entonces ahora es nuestra, digamos. Entonces ahí subes tu código a ese Edge. No te tienes que preocupar por infraestructura, olvídate de las CPUs, de la RAM, de nada. Ahí no tienes que preocuparte de nada de eso. Entonces, primero, escalabilidad global, no te tienes que preocupar por los costos, no tienes que preocupar por la infraestructura. Todo está ahí y lo más importante, una baja latencia, cerca del usuario final, fácil y rápido. Latencias súper bajas para que se pueda tener la optimización, la tranquilidad, la experiencia de usuario. Cuando yo estoy hablando con mi profesora de italiano, yo la llamo así, yo quiero que me conteste rápido. Si le digo buongiorno, no voy a esperar 4 segundos a que me diga buongiorno. No, tiene que ser rápido, no tiene que ser natural. Entonces tiene que usarse ese Edge. Y obviamente un rango amplio de desarrollos. Ya tenemos más de 3 millones de desarrolladores subidos sobre la plataforma Workers. Entonces, nada, se ha escuchado hace poco, es relativamente nuevo en el mercado, pero tiene bastante campo de acción en este universo. De hecho, ahora les voy a dar un ejemplo más tarde de cómo un usuario de acá cerca de esta latitud ya lo está empleando y le está yendo muy bien con Workers. Segundo, el gateway. Este es el panel de control, ¿sí? Como que voy en el auto y tengo mis indicadores de velocidad, revoluciones por minuto, temperatura. Esto es lo que necesito para saber si la AI me está dando resultado como negocio o no. Porque acuérdense que detrás del romanticismo, de la tecnología y todo, es un negocio, ¿sí? De hecho, si alguien me pregunta cuál es la definición de digitalización, hay muchas. La que yo aprendí en la universidad donde yo hice la especialización de digitalización, me encantó, es reducir el costo de las transacciones. Punto. Eso es la digitalización. Me encantó, porque tiene que ver con la esencia de los negocios, los gobiernos, la sociedad, ¿sí? Cada vez queremos hacerlo mejor y más económico. Y eso lo consigue la digitalización. Entonces, obviamente, necesito saber si lo que estoy desarrollando le sirve al usuario, le sirve al sistema, pero también me sirve a mí como empresa. Y no me estoy saliendo de mis controles de costos. Después viene la parte de vectorización, que es, nuevamente, yo lo llamo el cerebrito, es donde se almacena toda la información y donde se procesa para que los modelos puedan seguir mejorando. Estamos hablando acá de aplicaciones de tipo RAG, ¿no? ¿Sí? Donde es Retrieval Augmented Generation, es decir, la aplicación sola no hace nada, la aplicación es tonta, es bruta, necesita ir. Si yo le pregunto, no sé, quiero comer bien rico esta noche en Santiago, ¿dónde me recomiendas ir? Bueno, tienes que ir a buscar en páginas web, ir a buscar a TripAdvisor, no sé qué, y me traerá algunas recomendaciones porque va a colectar esas fuentes y va a sacar una conclusión y me la va a presentar. Pero, como les decía anteriormente, para poder hacer todo eso tiene las integraciones, tiene que poder almacenar las inferencias y presentármelas. Entonces, esto también es importante y es cost sensitive porque cada vez que yo almaceno algo en alguna plataforma cuesta dinero. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Así es más o menos como se vería el proceso completo, ¿sí? Se extiende el servicio, el gateway está pendiente de que todo está funcionando correcto, tiene toda la inteligencia y el gobierno. En Workers AI se publica la aplicación y en Vectorization se está almacenando todo el contenido, ¿sí? Para ahí va todo el tema. Entonces, básicamente, ¿por qué les recomiendo hoy usar Cloudflare para el desarrollo de sus aplicaciones? Primero, les decía la parte económica, los costos. El tener toda la red de Cloudflare global como la plataforma les va a permitir
una gran escalabilidad, una bajísima latencia, ¿sí? Y los costos, pues lógicamente, bien controlados, porque ya el costo lo asumimos nosotros. Ya nosotros montamos esa nube global, ya está ahí. Nosotros nos preocupamos de ponerle los CPU, todo lo que tiene que hacer para que funcione. Entonces, ustedes nada más se suscriben a usarla. Segundo, el performance. Estamos en el edge, entonces estamos bien cerca de los usuarios finales. Entonces, cuando pones tu aplicación acá y la haces deploy, no se tiene que ir a Miami o a Nueva York. No, está acá en el data center local. Pero ¿qué pasa si el usuario está en Madrid, el que va a consultar tu aplicación? Pues allá también hay otro nodo en Edge donde va a verla a través de Cloudflare. Entonces está siempre cerca tanto del que la hace como el que la usa. Y lo otro es que de todas maneras, para el desarrollador, porque hemos hablado de todo menos del desarrollador, hacerle fácil la vida, que tenga todo a la mano, que pueda hacer las cosas sencillas. Yo de hecho les digo que en esta red, detrás de toda la plataforma tecnológica, de todas las facilidades que hay para el negocio, la optimización, la seguridad, la velocidad, hay que pensar en el desarrollador, ¿sí? Yo no quiero que mis desarrolladores estén preocupados por la CPU, por el tiempo de respuesta, por la latencia. Yo quiero que mis desarrolladores se preocupen por desarrollar código. Hoy en día, más del 50% lo pierden haciendo otras cosas diferentes a desarrollar. Démosle de vuelta ese tiempo al desarrollador para que se preocupe de desarrollar cada vez mejor contenido y aplicaciones y déjale a nosotros y a las personas que manejan el framework preocuparse de la infraestructura. Y bueno, en final, invitarlos nuevamente al stand. Nos encantaría conversar, explicarles un poco más de qué se trata y recuerden que lo pueden utilizar desde ahora sin ningún costo. ai.cloudflare.com. A desarrollar. Gracias. No, me gustaría escuchar casos de uso en el área de medicina y mental health. Es solo eso. Sí, bueno, mira, en general comento algo como diría en inglés un disclaimer. Las aplicaciones las hacen ustedes, nosotros tenemos la plataforma. Les puedo comentar aplicaciones que usuarios nuestros, clientes nuestros han hecho, no las hacemos nosotros, porque nosotros ponemos la plataforma para ustedes, para los desarrolladores. En el mundo de medicina, todo lo que tiene que ver con todo el manejo de los pacientes, todo lo que tiene que ver con historial médico, todo lo que tiene que ver con manejo de imágenes, todo lo que tiene que ver incluso a nivel diagnóstica, ¿sí? Cuando hablamos de RAG, ¿sí? De Retrieval Augmented Generation, estamos hablando de que los motores puedan utilizar todas las bases de conocimiento universales para hacer toda la correlación y establecer para los casos de mis pacientes, hablamos de un doctor, de un hospital, de una institución, cuáles son a nivel de esa comparativa diagnóstica contra los casos conocidos, si estos datos demográficos específicos, los datos que ingresan de los exámenes médicos, dan coincidencias de diagnósticas conocidas, por ejemplo. Entonces, en esos aspectos, obviamente, hay un área que también tiene que ver mucho. Yo hablé al inicio del ejemplo de Michocaco, de la medicina del futuro, que es más preventiva que correctiva. Hoy en día, mucho de eso lo podemos hacer a nivel de concientización humana. Es decir, muchos también de los factores de riesgo de la humanidad tienen que ver con mal comportamiento, con consumo de cosas no adecuadas, no sé, azúcares, por ejemplo, sodio, qué sé yo. Entonces también se puede hacer en este tipo de plataformas cosas que permitan sensibilizar al usuario cuando está, no sé, está haciendo la compra de, hey, estás comprando tantas calorías, ten cuidado con esto. Si vas a comprar estas calorías, te recomiendo este plan de ejercicios, etcétera, ¿no? Porque también la prevención empieza por ahí, por la parte de concientización. ¿Sí contesté tu pregunta? Lo hablamos harto durante la mañana. La seguridad y la privacidad, que finalmente son fundamentales. Pero aquí estamos hablando muchas veces de interacciones diarias. ¿Cómo se puede trabajar y resguardar aquello? ¿Cómo se puede resguardar esa interacción día a día que se hace, por ejemplo, una empresa en relación a la seguridad y también la privacidad de la información que está ahí circulando? Sí, claro. Muy buena pregunta. Acá hablamos en la presentación de hoy desde el punto de vista de ustedes como dueños de la aplicación, como el que desarrolla
el que implementa la aplicación y la mantiene, ¿sí? Pero también hablamos del otro lado, el que la consume. Entonces, el que la consume puede ser uno de nosotros como ciudadano, ¿sí? Como persona natural. Pero también puede ser uno de nosotros como funcionario de una empresa. Y a mí de pronto en el día a día me parece fácil. Por ejemplo, te voy a mandar, tú me dices, envíame ejemplos de tu producto, una cotización. Y yo digo, bueno, está bien, voy a decirle a mi motor de inteligencia artificial que me ayude a hacer la cotización. Y lo va a hacer, pero a lo mejor estoy poniendo información que es confidencial, que es tuya. Entonces, en estas tecnologías también, del lado de la empresa, tenemos las soluciones que permiten el cuidado de que no haya exfiltración de data, ¿sí? O sea, todo lo que es prevención de pérdida o exfiltración de data, que son más o menos como un firewall al revés, ¿no? Para que cuando se va a enviar información se pueda interceptar bajo políticas. Si yo te estoy mandando informaciones de cuentas de banco o números de identidad, cosas que se intercepten bajo una política y se prevenga que haya problemas de privacidad de datos. Perfecto, un fuerte aplauso porque de esa forma también cerramos esta exposición de Pedro Suárez desde Colombia.